Bienvenidos a una nueva producción emocionante de Cuentos de Resiliencia. YouTube que te conmueve. Las mejores historias están aquí. Aquí encontrarás las historias más emocionantes de lucha y resiliencia, donde la emoción llegará a lo más profundo de tu corazón. Quédate ahora con otra producción emocionante de Cuentos de Resiliencia. Alejandro González, un hombre de 52 años, era uno de los empresarios más exitosos de Guadalajara. Su cadena de hoteles de lujo había alcanzado niveles que solo unos pocos soñaban y él había conseguido todo lo que alguna vez imaginó. Sin embargo, ese éxito no llenaba el vacío que había dejado en su vida la muerte de su esposa, Carmen. 5 años habían pasado desde su trágica pérdida, pero la sombra de su partida nunca lo había dejado. Esa noche, como cada año, Alejandro se encontraba solo en el restaurante más exclusivo de la ciudad, El Refugio. La mesa estaba impecablemente servida frente a la ventana, donde la ciudad se extendía bajo las luces tenues de la noche. Aunque el restaurante estaba lleno de clientes que disfrutaban de la buena comida y el vino, Alejandro no podía más que mirar su copa, perdida en pensamientos de hace 5 años. Estaba celebrando el aniversario de su cadena de hoteles, pero no había nada que celebrar. La tristeza lo envolvía. Carmen había sido su todo, su compañera, su amiga, la mujer con la que había compartido tantos sueños y planes. Pero aquel fatídico accidente de tráfico había arrasado con todo. En su dedo, el anillo que llevaba desde su boda brillaba débilmente, un anillo familiar con una zafira azul rodeada por diamantes, una joya única que había sido transmitida de generación en generación. Solo quedaba ese símbolo de su amor y su familia. Era todo lo que le quedaba de ella, y con él vivía cada día, arrastrando la angustia de su ausencia. Mientras Alejandro sostenía la copa de vino, su mente se perdía en los recuerdos de su esposa. El dolor, el vacío, la pérdida. Todo eso le quemaba como una herida abierta que nunca cicatrizaba. Por un momento, la tristeza era tan grande que no podía dejar de preguntarse cómo podría seguir viviendo sin ella. La vida parecía seguir su curso, pero él se sentía como un espectro atrapado en el tiempo, incapaz de avanzar. De repente, una voz suave y femenina interrumpió sus pensamientos. ¿Puedo ofrecerle más vino, señor González? Alejandro levantó la vista y vio a una joven mesera de unos 23 años, con el cabello oscuro recogido en una coleta. Su rostro era delicado, su expresión tímida, pero algo en su mirada lo hizo detenerse. La joven, que se llamaba Teresa, le ofreció llenar su copa. Cuando Alejandro la miró, notó que sus ojos estaban fijos en su anillo, como si algo le llamara la atención. «Disculpe», dijo ella, con una voz nerviosa, «pero mi madre tiene un anillo exactamente igual al suyo». Alejandro la observó por un momento, confundido. ¿Qué decía? El anillo que llevaba en su dedo era único, solo existían 3 como ese, y uno de ellos lo había enterrado con Carmen. El impacto de esas palabras le recorrió la espina dorsal. Se quedó congelado, incapaz de reaccionar de inmediato. Teresa, al notar su desconcierto, apuró en añadir. «Mi madre se llama Carmen Ruiz», dijo, con voz suave, como si no se diera cuenta del peso de lo que acababa de decir. El mundo de Alejandro se detuvo en ese instante. Su mente comenzó a dar vueltas, como una tormenta que arrasaba con todos sus pensamientos. Carmen Ruiz. No podía ser. La esposa de Alejandro se llamaba Carmen, pero... ¿Ruiz? ¿Cómo podía ser eso? El apellido de su esposa siempre había sido Mendoza. ¿Por qué alguien más, alguien que no conocía, podría tener un anillo tan característico, un anillo tan personal, y además, llevar un nombre tan similar al de su esposa fallecida? Alejandro se sintió como si una corriente eléctrica lo hubiera atravesado. No podía procesar lo que acababa de escuchar. La pregunta salió de sus labios casi sin pensar. ¿Cómo dices que se llama tu madre? Carmen Ruiz, repitió Teresa, sin darse cuenta del impacto que esas palabras causaban en él. Por un momento, el restaurante desapareció a su alrededor. La música suave, las conversaciones lejanas de los otros clientes, todo se desvaneció. Alejandro, con el pulso acelerado, miró su anillo nuevamente.
No podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar. ¿Era posible que existiera otra mujer llamada Carmen, con un anillo como el suyo, exactamente igual al de su esposa? Todo parecía una horrible coincidencia, pero el sentimiento de incomodidad que lo invadió no era casual. Teresa, viendo la expresión de Alejandro, hizo una pequeña pausa antes de preguntar con cautela, ¿está todo bien, señor? No. No lo sé, murmuró él, sin apartar la vista del anillo. El corazón le latía tan fuerte que casi lo podía escuchar en sus oídos. ¿Dónde vive tu madre? En Cuenca, respondió Teresa, sin comprender la gravedad de la pregunta. Cuenca, repitió Alejandro, ahora con una sensación de que todo en su vida estaba a punto de dar un giro radical. La palabra Cuenca resonó en su mente como un eco lejano. Algo en ella lo golpeó con fuerza, pero no lograba recordar por qué. ¿Por qué Cuenca le sonaba tan familiar? Descubre momentos que importan. Suscríbete a Cuentos de Resiliencia. Sí, contestó Teresa, es una ciudad tranquila. Yo nací allí y, bueno, mi madre siempre ha vivido allí. El ambiente en la mesa se había vuelto denso. Alejandro intentó procesar lo que acababa de escuchar, pero las piezas del rompecabezas no encajaban. Cuenca, Carmen Ruiz, el anillo. Todo parecía apuntar a algo mucho más grande que él, algo que no podía comprender aún. Alejandro no podía dejar de repetir en su cabeza la palabra Cuenca, como si fuese una clave secreta que de alguna manera podría desatar todo lo que él no entendía. Cuenca. La ciudad donde Teresa había dicho que su madre vivía. Algo, en algún rincón oscuro de su mente, le decía que había algo que debía recordar sobre ese nombre, algo relacionado con su propia historia y su vida junto a Carmen. Sin embargo, los recuerdos se le escapaban como agua entre los dedos. A cada palabra de Teresa, el confuso rompecabezas se hacía más grande y, al mismo tiempo, más fragmentado. Teresa, viendo el rostro cada vez más pálido de Alejandro, no sabía cómo seguir. La incomodidad aumentaba. Él parecía estar desmoronándose, como si algo profundamente perturbador estuviera invadiendo su conciencia, algo mucho más grande que un simple comentario sobre un anillo. La joven se quedó en silencio, sin saber qué hacer. ¿Por qué su madre no le había contado nada sobre ese anillo? ¿Por qué nunca le mencionó nada acerca de la conexión con un hombre como Alejandro? El restaurante, que antes parecía un lugar lleno de vida, ahora se sentía desierto, como si todos los ruidos se hubieran desvanecido, dejando solo el sonido de su respiración. Alejandro no podía apartar la mirada de su copa de vino. Sabía que su mundo estaba a punto de cambiar, pero lo que no sabía era si estaba preparado para lo que eso significaba. Teresa, después de un largo silencio, volvió a romperlo con una voz temblorosa. «Señor, ¿está bien? No sé qué le pasa, pero usted parece como si estuviera viendo un fantasma». Alejandro la miró, sus ojos vidriosos y nublados. «No lo sé, no sé qué está pasando». Su voz salió quebrada, como si estuviera a punto de romperse. «Pero lo que me acabas de decir no tiene sentido. Esto no puede ser una coincidencia». La mirada de Teresa se llenó de confusión. ¿Qué coincidencia? Alejandro la miró, temeroso de decir lo que realmente sentía, pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. Este anillo, lo conocí hace años. Solo hay 3 como él en el mundo. Uno de ellos es mío, otro desapareció hace 25 años, y el último debería estar enterrado con la mujer que amaba. El silencio que siguió fue espeso y pesado. Teresa, sin comprender del todo el alcance de las palabras de Alejandro, lo observó en silencio. Algo en sus ojos brilló, una mezcla de miedo y comprensión. Ella parecía darse cuenta de que lo que estaba ocurriendo no era algo trivial. ¿Qué estás diciendo, señor?, preguntó con voz suave, casi temerosa. Alejandro tragó con dificultad, sintiendo la presión en su pecho. No podía creer que estuviera a punto de decir lo que pensaba. Tu madre, debe ser mi esposa, Carmen. Las palabras fueron como un latigazo para Teresa. El aire que las rodeaba se volvió denso, casi irrespirable. Ella no dijo nada por un largo momento, solo lo observaba, buscando alguna explicación,
alguna respuesta que pudiera entender. Alejandro se levantó de la mesa de manera brusca, como si el peso de las palabras lo empujaran a moverse. Caminó por el restaurante, no sabiendo qué hacer con todo lo que sentía, todo lo que había descubierto. Eso no puede ser, murmuró Teresa, sin saber si lo decía para Alejandro o para sí misma. Mi madre no puede ser. Pero lo es, interrumpió Alejandro. Porque Carmen Ruiz. Carmen es el nombre de mi esposa. Carmen Mendoza. Y ella murió. Yo la enterré. Su voz sonó quebrada, casi como si estuviera buscando consuelo en sus propias palabras. Hace 5 años. Fue un accidente de tráfico. Pero, si tu madre es Carmen, entonces, su mente no podía seguir. Las piezas del rompecabezas se dispersaban en 1000 pedazos y no encontraba la manera de armarlas. Teresa, al ver la desesperación en sus ojos, sentía que el mundo entero se le venía encima. Era como si algo muy profundo estuviera a punto de ser desvelado, algo que tal vez no debía saber. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella no podía evitar preguntar, ¿qué quieres decir con todo esto, Señor? ¿Cómo puede mi madre ser la misma que tu esposa? Alejandro, sintiendo que la verdad lo aplastaba, dejó escapar un suspiro profundo. No lo sé. Pero necesito saber más. Necesito saber si lo que me estás diciendo es verdad. Si mi esposa está viva, si realmente está viva, entonces necesito verlo con mis propios ojos. Necesito ir a Cuenca. Necesito ver a tu madre. El miedo y la confusión se reflejaban en los ojos de Teresa, pero ella no podía negar que algo en todo eso la inquietaba profundamente. ¿Era posible que su madre hubiera estado oculta todo este tiempo, que su vida hubiera sido una mentira? Pero, al mismo tiempo, había una parte de ella que sentía que tal vez no debía saber la verdad. Tal vez la verdad solo traería más dolor, más preguntas sin respuesta. Pero ¿cómo podía negarse a Alejandro si él parecía tan roto por la incertidumbre? Después de un largo silencio, Teresa finalmente asintió. Está bien. Si realmente crees que mi madre es tu esposa, entonces vamos. Pero debes saber que lo que estás a punto de descubrir puede cambiar todo. Y tal vez no te guste lo que encuentres. Alejandro la miró fijamente, como si el destino estuviera frente a él en ese preciso momento. No podía dar marcha atrás. Debía saber la verdad, por más dolorosa que fuera. Necesito ir, Teresa. Necesito saber quién es tu madre y por qué todo esto está sucediendo. El coche avanzaba rápidamente por la carretera, y aunque Teresa conducía con determinación, el peso de la incertidumbre lo dominaba todo. Alejandro miraba por la ventana, con la vista fija en el camino que se extendía frente a ellos, pero su mente no estaba allí. Estaba en otro lugar, atrapado entre los recuerdos de Carmen, entre la vida que había perdido, y las preguntas sin respuestas que se acumulaban a cada kilómetro que avanzaban. Cada curva, cada luz distante, lo acercaba más a algo que podría destrozarlo por completo. Cuenca. Ese nombre se repetía como un eco en su cabeza, resonando con fuerza, pero al mismo tiempo, tan lejano. ¿Qué sabía de Cuenca? ¿Por qué su esposa nunca le había hablado de esa ciudad? ¿Por qué ahora todo parecía estar conectándose de manera tan extraña? Teresa no dejaba de mirar a Alejandro de vez en cuando, como si intentara leer sus pensamientos, como si ella también estuviera atrapada en la misma confusión, en la misma angustia que él. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres, señor? Teresa preguntó, su voz suave pero llena de incertidumbre. Porque, puede que lo que encuentres te destroce. Alejandro la miró, pero sus ojos no reflejaban la misma angustia que ella mostraba. Para él, todo esto era una necesidad. No podía seguir viviendo con la duda, con la posibilidad de que su vida entera hubiera sido una mentira. No importaba lo que tuviera que enfrentar. La verdad era lo único que podía darle paz. Sé lo que estoy haciendo, Teresa, respondió con firmeza, aunque su voz temblaba. No puedo seguir adelante sin saber la verdad. No puedo vivir con esta duda. Si mi Carmen está viva, si la mujer que amé sigue aquí, entonces necesito verla. No puedo vivir con este vacío, con esta tortura. Teresa asintió,
pero el temor se reflejaba claramente en sus ojos. No entendía la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero la expresión de Alejandro le decía que no había vuelta atrás. El viaje duró lo que parecieron horas. Las calles se volvían más oscuras, los edificios más dispersos. Cuenca estaba lejos de ser la ciudad llena de vida que ellos conocían. Era una ciudad pequeña, tranquila, algo apartada. A medida que se acercaban, la tensión se iba acumulando en el aire, tanto entre ellos como en el ambiente. El silencio dentro del coche era pesado, como si ambos supieran que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando finalmente llegaron, era casi medianoche. Cuenca dormía, ajena a lo que estaba por suceder. Teresa estacionó frente a un pequeño edificio de 3 pisos, en una calle tranquila, lejos de la bulliciosa vida de la ciudad. A lo lejos, una luz se filtraba por una ventana, señal de que alguien estaba despierto. Teresa, con las manos temblorosas, miró a Alejandro y le dio un último vistazo, como si tratara de encontrar una respuesta que no tuviera. No sé qué te vas a encontrar, Alejandro. Mi madre, no sé si lo que estás buscando será lo que esperas. Alejandro la miró con una intensidad que la hizo sentir la presión de su decisión. No puedo dar marcha atrás. Necesito saber si la mujer que amé está viva. Y si lo está, necesito entender por qué me hizo esto. Ambos se bajaron del coche y caminaron en silencio hacia la puerta del edificio. Cada paso que daban parecía más pesado que el anterior, como si el destino mismo estuviera jugando con ellos. Cuando llegaron al umbral de la puerta, Teresa tocó el timbre. Un sonido que pareció resonar más fuerte de lo que debería. No pasó ni un minuto antes de que una figura apareció en la ventana del segundo piso. La figura de una mujer, de rostro pálido y ojos brillantes. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Era ella. No podía ser otro. Era Carmen. El corazón de Alejandro latió más rápido. No podía creer lo que veía. La mujer que había perdido, la mujer que había enterrado con sus propias manos, ahora estaba viva, de pie frente a él. La figura de Carmen lo miraba desde el otro lado de la ventana, con una expresión de horror y reconocimiento. ¿Te está gustando? Escribe desde dónde nos ves y suscríbete a Cuentos de Resiliencia. Carmen, murmuró Alejandro, su voz quebrada por el shock. En ese instante, la mujer desapareció de la ventana. Alejandro sintió como si todo su cuerpo se hubiera paralizado. Teresa lo miró, temerosa, pero también entendiendo la magnitud del momento. «¿Es ella, verdad?», preguntó, apenas susurrando. Alejandro no podía articular palabras. Solo pudo sentir su respiración agitada, el pulso acelerado. En ese momento, la puerta se abrió. Una mujer apareció, con el rostro demacrado, vestida con un albornoz, los ojos llenos de miedo. Era Carmen. Su Carmen. No había duda. Estaba de pie frente a él, más real que nunca. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas cuando lo vio. Alejandro, susurró, apenas un hilo de voz. No puedo creer que estés aquí. Alejandro, al borde de la desesperación, dio un paso hacia ella, como si no pudiera creer lo que veía. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste creer que estabas muerta? ¿Por qué me mentiste durante todo este tiempo? Carmen se cubrió el rostro con las manos, como si la vergüenza fuera demasiado para soportar. Lo hice para protegerte, para proteger a Teresa, dijo, entre sollozos. Raúl Vázquez nos amenazó. Si no desaparecíamos, nos mataba. Y yo no podía arriesgarme a perder a nuestra hija. Tú tenías que creer que yo estaba muerta. No había otra opción. El shock que Alejandro sentía era indescriptible. Durante años había vivido con el dolor de su muerte, había llorado su pérdida, había seguido adelante, todo mientras ella estaba viva, escondida por miedo a un hombre peligroso. Todo lo que había creído, todo lo que había sufrido, había sido una mentira. Pero, ¿por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué no me dejaste ayudar? 5 años, Carmen, 5 años de sufrimiento, y tú te ocultaste en Cuenca, sin decirme nada. Las lágrimas caían de los ojos de Carmen mientras daba un paso hacia él.
Lo hice porque te amaba, Alejandro. Lo hice porque creí que así te protegería. No podía arriesgarme a perderte también. Me fui para salvar a Teresa. El silencio que se instaló entre Alejandro y Carmen era espeso, más denso que cualquier palabra que pudieran haberse dicho. Ambos estaban parados a unos pocos pasos de distancia, separados por años de dolor, secretos, y una verdad que ninguno de los dos había sido capaz de enfrentar antes. Alejandro la observaba, incapaz de creer lo que estaba viviendo. Carmen, su Carmen, la mujer que había perdido, ahora estaba allí, frente a él, más real que nunca, pero también más ajena que nunca. Carmen, con los ojos llenos de lágrimas, dio un paso hacia él, como si intentara acercarse a la persona que había sido su amor, pero con la inseguridad de alguien que ha vivido años huyendo. No sé si podré perdonarme por todo lo que hice, murmuró, su voz rota. Sé que te dejé en el peor de los dolores, pero no pude hacer nada. Pensé que era lo mejor para todos. Alejandro, con el corazón acelerado y lleno de emociones encontradas, dio un paso atrás. La rabia comenzaba a mezclarse con la tristeza y la confusión lo invadía. No podía comprender por qué ella no lo había buscado, por qué no le había dado la oportunidad de ayudarla, de luchar juntos. No podía entender cómo pudo desaparecer durante tanto tiempo sin que él tuviera la oportunidad de salvarla. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no intentaste encontrarme? ¿Por qué no me dejaste saber la verdad? Su voz se quebró, y los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. El dolor acumulado durante tantos años, el sufrimiento de pensar que su esposa había muerto, ahora se le devolvía con una intensidad brutal. Carmen, al escuchar esas palabras, cerró los ojos como si su corazón fuera a romperse. Te lo juro, Alejandro, si hubiera podido regresar a ti, lo habría hecho. Pero Raúl Vázquez nos amenazó. Nos amenazó a todos, y yo tenía miedo. Miedo de que nos matara a todos si te contaba la verdad. No solo tú, sino también a nuestra hija. Pero yo podía protegerte. Alejandro gritó, su desesperación creciendo. ¿Por qué no me dijiste nada, Carmen? 5 años, Carmen. 5 años de sufrimiento, pensando que te había perdido para siempre. ¿Por qué me dejaste vivir con esa mentira? Carmen bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Lo hice porque no había otra opción. No podía arriesgar tu vida, ni la de Teresa. Cuando vi el poder de Raúl, vi el peligro que corríamos, y pensé que solo había una forma de salvarte, hacerte creer que yo me había ido, que estaba muerta. Porque si sabías que estaba viva, Raúl podría habernos encontrado. Y no pude arriesgarme. La angustia en la voz de Carmen era palpable, pero Alejandro no podía dejar de sentir la furia y el dolor que esa mentira le había causado. Durante 5 años había estado sumido en el dolor más profundo, creyendo que su vida, su amor, se había acabado de manera cruel y repentina. Ahora, frente a él, tenía la oportunidad de entender la verdad, pero no podía evitar preguntarse si esa verdad no era más cruel que el dolor que ya había vivido. ¿Y qué pasa ahora, Carmen?, dijo Alejandro, su voz llena de amargura. ¿Qué hacemos ahora, después de todo este tiempo? ¿Qué pasa con todo lo que perdimos, con los años que nunca volverán? Carmen se acercó a él, temerosa, pero con el corazón abierto. Lo que pasó no se puede cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es lo que pasa a partir de ahora. Alejandro, aún te amo. Te he amado cada día de estos 5 años, y te necesito. Lo que más quiero en este mundo es poder estar contigo nuevamente. Pero sé que no puedo borrar el sufrimiento que te causé. Solo quiero que podamos intentar reconstruir lo que se rompió. Alejandro la miró, y por un instante, un torrente de emociones lo invadió. El amor, el odio, la traición, la desesperación. Todo eso luchaba dentro de él, y no sabía qué decisión tomar. ¿Debería perdonarla? ¿Debería seguir adelante con su vida, o arriesgarse a creer en ella nuevamente, a intentar reconstruir lo que una vez fue? No estaba seguro de nada. Lo único que sabía era que tenía que decidir, y pronto. No podía seguir arrastrando esa incertidumbre. ¿Y Teresa?, preguntó, de repente, sus ojos ahora fijos en Carmen.
¿Por qué no me dijiste nada sobre ella? ¿Por qué nunca me diste la oportunidad de saber que tenía una hija? Las palabras de Alejandro hicieron que Carmen se sobresaltara. Teresa, murmuró, mientras una lágrima caía por su mejilla. No quise que supieras. No quería que te involucraras en algo tan peligroso. Pensé que te alejarías si supieras la verdad. Pensé que podrías odiarnos y no quería perderte también. Teresa, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó lentamente a ellos. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y esperanza, mientras sus pasos la acercaban más y más a la verdad que nunca imaginó descubrir. Papá, dijo Teresa, con voz temblorosa, yo nunca te odié. No te lo guardé, no me lo guardé. Siempre supe que algo no estaba bien, que había algo que nos separaba, que nos mantenía alejados. Pero nunca quise que sufrieras. No lo quería. La emoción en su voz hizo que Alejandro se volteara hacia ella. La joven no era la niña que él había perdido, era una adulta, llena de dudas y miedos, pero también de una fuerza que él nunca había imaginado. Teresa lo miraba con los ojos de una hija que ha estado buscando respuestas durante años, pero al mismo tiempo, con la esperanza de encontrar un padre que aún pudiera amarla, a pesar de todo. Te necesito, dijo Alejandro, su voz rota por el dolor, te necesito en mi vida, Teresa. No sé qué va a pasar ahora, pero lo único que sé es que tengo que intentarlo. Tengo que intentar sanar. Teresa lo miró, y por primera vez, un pequeño atisbo de comprensión cruzó su rostro. Entonces vamos a intentarlo. Juntos, como familia. La puerta del apartamento de Cuenca estaba entreabierta, y a través de la rendija, Alejandro pudo ver la figura de Carmen de pie frente a él. Los años que habían pasado, los recuerdos que ella le había arrebatado con su partida, y todo lo que había vivido desde su muerte parecían detener el tiempo, como si el aire se hubiera espesado alrededor de ellos. Aún con la incertidumbre y la rabia, algo dentro de él sentía una ligera esperanza, una chispa que, aunque titilante, nunca había desaparecido del todo. Pero esa chispa no lograba disipar la sensación de traición que lo quemaba por dentro. ¿Cómo pudo Carmen, la mujer que más amaba, hacerle eso? ¿Cómo pudo abandonarlo de esa manera? 5 años de sufrimiento, creyendo que todo había terminado de forma tan brutal, y ahora la veía allí, viva, ante sus ojos. Él no sabía si debía abrazarla, gritarle o simplemente quedarse en silencio. Las palabras se atoraban en su garganta, y la angustia lo consumía. Carmen, por su parte, estaba igual de perdida. Su rostro, aunque lleno de la misma belleza que siempre había tenido, estaba marcado por la tristeza y las cicatrices invisibles de una vida que había tenido que vivir bajo el yugo del miedo. Sabía que sus palabras no podían borrar el sufrimiento que había causado, que su arrepentimiento no sería suficiente. Pero no podía cambiar lo que había hecho, solo podía esperar que Alejandro la perdonara, aunque no fuera seguro. Te he buscado cada día desde que me fui, dijo Carmen, su voz quebrada, pero no podía arriesgarme a que Raúl nos encontrara. Él siempre estuvo un paso por delante, y cuando vi que las cosas se complicaban, me vi obligada a desaparecer, a hacerte creer que estaba muerta. Alejandro cerró los ojos por un momento, luchando contra las emociones que lo desbordaban. Recordaba su último día con Carmen, como ella se fue sin dar ninguna explicación, como quedó devastado al recibir la noticia del accidente. Durante años, su vida se había reducido a un agujero negro de dolor, sin razones, solo preguntas sin respuestas. Ahora, frente a él, tenía a la mujer que había amado, explicando que todo había sido una mentira, que su sufrimiento había sido causado por una necesidad de proteger a su hija y a él mismo. ¿Cómo debía reaccionar? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Alejandro preguntó, su voz quebrada por el dolor. Si hubieras estado viva, te habría buscado. Habría hecho lo que fuera para encontrarte, Carmen. No pude entender por qué me dejaste. ¿Por qué me mentiste durante tanto tiempo? Carmen no pudo contener las lágrimas. Se acercó un paso, pero sus piernas temblaban de miedo. Pensé que nunca lo entenderías. Raúl era peligroso, Alejandro. Y aún lo es.
Pensé que si te decía la verdad, irías tras de mí y eso nos pondría en peligro. Estaba tratando de protegerte. No sabía cómo hacerte ver lo que estaba pasando. Pensé que si creías que estaba muerta, estarías a salvo. Y si algo te pasaba, no podría vivir con eso. No podía perderte también. Alejandro dio un paso hacia ella, sus ojos reflejaban una mezcla de furia, dolor y una profunda tristeza. Pero nunca pensé en eso, Carmen. Pensé que me habías dejado, que había muerto sola, sin despedirme. Lo peor no fue la mentira, lo peor fue vivir con esa incertidumbre. Tú nunca confiaste en mí, nunca me diste la oportunidad de ayudarte. El sufrimiento de Carmen era tan palpable que Alejandro sintió un nudo en el estómago. Ella se acercó aún más, como si tuviera miedo de que él se alejara, de que todo lo que había intentado reconstruir se desmoronara en ese mismo instante. Lo siento, Alejandro, lo siento tanto, susurró Carmen, la angustia de sus palabras retumbando en el aire. Te amé tanto, te amo tanto. Y nunca quise causarte ese dolor. Pensé que si te alejabas de mí, te protegería. Me fui para salvarte. Teresa, que había estado en silencio todo ese tiempo, observaba desde el umbral de la puerta, viendo la escena de una forma distante, como si no estuviera segura de cuál era su lugar en todo esto. Aunque entendía lo que pasaba, aún no lograba comprender completamente la magnitud de la traición, la mentira, y sobre todo, el sufrimiento que todos habían vivido en silencio. Finalmente, Teresa se acercó, tocando suavemente el hombro de Alejandro. Papá, dijo con voz suave, yo también lo necesito. No sé qué va a pasar después, no sé si algún día podamos olvidar todo lo que pasó. Pero necesitamos sanar, necesitamos entenderlo juntos. Somos una familia. Alejandro la miró, y por un breve momento, vio en sus ojos la misma angustia, el mismo miedo que él sentía. Ella también había sido una víctima en todo esto, una niña que creció sin una madre, sin comprender por qué su vida estaba marcada por un vacío que ni siquiera sabía cómo llenar. Ahora, en medio de la oscuridad, Teresa, su hija, extendía una mano hacia él, pidiéndole que la tomara, que aceptara lo que quedaba de su familia rota. Tal vez sea tarde para que todo vuelva a ser lo que era, dijo Teresa, pero lo que sí sé es que no podemos seguir con este dolor. No podemos seguir odiando lo que nos pasó. Necesitamos reconstruirnos. Todos. Las palabras de Teresa fueron un bálsamo para el alma de Alejandro. Sabía que la lucha no estaba ganada, que el dolor seguiría allí, que las cicatrices de años de sufrimiento no desaparecerían de inmediato. Pero, por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior comenzó a sanar. Tal vez aún quedaba esperanza. Tal vez, después de todo, todavía había algo que reconstruir. Carmen, al escuchar las palabras de su hija, se dejó caer de rodillas ante ellos, sus lágrimas cayendo sin control. Perdónenme. Les pido perdón por todo el dolor que causé, por todo lo que les hice sufrir. Alejandro se agachó lentamente, y por un breve instante, miró a Carmen con una mezcla de amor y dolor. No podía decir que la perdonaba aún, no podía olvidar lo que había sufrido, pero en su corazón, algo le decía que había que intentarlo. Había que sanar, aunque fuera lentamente. Vamos a intentarlo, Carmen, dijo Alejandro finalmente, con voz temblorosa pero firme. Vamos a intentar sanar juntos, como familia. No sé cómo, no sé cuándo, pero tenemos que hacerlo. No puedo seguir viviendo en el pasado, en este sufrimiento eterno. Necesitamos reconstruir lo que se ha roto. Los días después de la revelación fueron largos y llenos de un dolor que parecía no tener fin, pero también fueron el comienzo de algo nuevo. Alejandro, Carmen y Teresa se encontraban atrapados en un mar de emociones. Todo lo que conocían como normal había quedado destruido. Las mentiras, las traiciones y las heridas del pasado eran como fantasmas que acechaban constantemente, pero ahora, al menos, todos tenían algo en común, la oportunidad de reconstruir lo que había sido roto. De sanar lo que parecía irreversible. El regreso a Guadalajara no fue fácil para ninguno de ellos. Teresa, aunque había estado buscando respuestas durante años, no sabía cómo manejar la verdad.
Siempre había creído que su madre había muerto, y la revelación de que Carmen estaba viva la dejó en shock. Pero lo peor no era la verdad en sí misma, sino las preguntas sin respuesta que surgían de esa revelación. ¿Cómo podría perdonar a su madre por haberla dejado crecer sin ella? ¿Cómo podría vivir con la idea de que su familia estuvo separada por una mentira durante tanto tiempo? Teresa no lo sabía. Y aún no estaba segura de que algún día lo supiera. Carmen, por su parte, estaba rota. Después de 5 años de vivir bajo el miedo y la culpa, ahora tenía que enfrentarse a la realidad de lo que había causado, el sufrimiento de su hija, el abandono de Alejandro. El remordimiento la consumía. Sabía que nada de lo que hiciera podría deshacer el daño, pero su corazón la impulsaba a intentar, aunque fuera lo imposible. Alejandro, mientras tanto, luchaba con un torrente de emociones contradictorias. El dolor de creer que su esposa estaba muerta, la rabia por haber sido dejado atrás y la confusión por ver ahora a Carmen, viva, enfrente de él. No entendía cómo había podido seguir adelante sin ella, cómo había tenido la fuerza para reconstruir su vida. Pero lo cierto era que había aprendido a vivir con el dolor. Ahora, frente a la mujer que amaba, la vida lo empujaba a una nueva oportunidad, aunque no tuviera idea de cómo empezar. Una semana después, en Guadalajara. La familia, si se podía llamar así, se encontraba reunida en el gran salón de la casa de Alejandro. La casa estaba silenciosa, la luz cálida de la tarde colándose por las ventanas, iluminando los rostros cansados de los tres. Ninguno de ellos sabía realmente cómo empezar a sanar, pero todos sentían la necesidad de hacerlo. Alejandro miraba a Carmen, sentada frente a él, con los ojos hinchados por las lágrimas. Nunca imaginó que tendría que verla de nuevo después de todo lo que había pasado. La mujer que había compartido su vida, que le había dado la felicidad más pura y, al mismo tiempo, la mayor de las tragedias. Ahora, aquí estaba, frente a él, más vulnerable que nunca. Pero, al mirarla, Alejandro entendió algo que nunca había comprendido antes: ella no había huido de él por capricho, ni por egoísmo, sino por un amor profundo y torturado. Carmen, dijo Alejandro, con la voz tensa. No sé si alguna vez voy a poder perdonarte. No sé si el dolor de todos estos años va a desaparecer. Pero lo que sí sé es que quiero intentarlo. Quiero intentarlo por ti, por mí y por Teresa. Carmen asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Lo sé, Alejandro. Lo sé. Nunca supe si merecía tu perdón. Pero todo lo que hice lo hice por proteger a Teresa y por no perderte también. Mi error fue no confiar en ti. No darte la oportunidad de salvarnos. Teresa, que hasta ese momento había estado en silencio, observando la escena con una mezcla de desconcierto y tristeza, finalmente habló. ¿Por qué me mentiste, mamá? ¿Por qué nunca me dijiste que estabas viva? ¿Por qué no me permitiste estar contigo? La pregunta de Teresa era un golpe directo al corazón de Carmen. Yo pensé que te protegería alejándome, hija. Pensé que si tú sabías que yo estaba viva, te pondría en peligro. No sabía cómo explicártelo. No sabía cómo explicarte el miedo que tenía de que Raúl nos matara a todos. Las palabras de Carmen eran un susurro quebrado. Teresa, con la mirada fija en el suelo, no sabía si podía perdonarla. ¿Y ahora qué, mamá? ¿Cómo vamos a arreglar todo esto? ¿Cómo se arregla todo el daño que causaste? No es tan sencillo. No puedes esperar que todo lo que pasó se borre de un momento a otro. El dolor en la voz de Teresa era evidente. Ella había crecido creyendo que su madre estaba muerta. Los recuerdos de la infancia, los años de soledad, de no entender por qué su madre había desaparecido, todo eso la había marcado profundamente. Ahora, con Carmen delante de ella, sentía una mezcla de rabia y desesperación. La herida era demasiado profunda. Alejandro miró a Teresa, su hija, y luego a Carmen. No sé si alguna vez vamos a ser una familia de nuevo. No sé si podremos recuperar todo lo que perdimos. Pero, tenemos que intentarlo. Si no lo hacemos, todo será en vano. El dolor que sentimos solo será un peso que nos destruirá. Las palabras de Alejandro resonaron en el aire como un grito callado. Él también lo sabía. No iba a ser fácil.
no iba a ser inmediato. Pero tenía que intentarlo, por él, por Teresa y por Carmen. El amor que había compartido con ella no se podía borrar tan fácilmente, y aunque el daño era grande, la posibilidad de sanar también lo era. El comienzo de un nuevo camino. Pasaron semanas, tal vez meses, antes de que comenzaran a encontrarse de nuevo como familia. La reconstrucción no fue rápida ni sencilla. Cada uno de ellos tenía su propio dolor que sanar, su propio proceso que atravesar. Carmen pasó tiempo con Teresa, tratando de enmendar lo que había hecho, aunque ella misma sabía que el perdón no se ganaba con palabras, sino con acciones. Teresa, por su parte, comenzó a abrir su corazón, aunque el proceso fue largo. A veces, la rabia que sentía por los años perdidos la invadía, pero sabía que el tiempo, aunque no podía devolverle lo perdido, le daría la oportunidad de sanar. Alejandro, por su parte, trataba de encontrar un equilibrio entre el amor que aún sentía por Carmen y el sufrimiento que su ausencia le había causado. Cada día era una prueba, un nuevo desafío. Pero la verdad era que, por primera vez en mucho tiempo, había una esperanza. Quizás aún quedaba algo que salvar, algo que reconstruir. Vamos a intentarlo, dijo Alejandro una tarde, mientras observaba a Teresa y Carmen sentadas juntas, conversando. Por todo lo que perdimos, por todo lo que aún podemos tener. Vamos a hacerlo por nosotros. Carmen lo miró, su rostro marcado por el dolor y la esperanza. Gracias, Alejandro. Gracias por darme la oportunidad de demostrarte que te amo. Gracias por darme la oportunidad de ser parte de tu vida de nuevo. Con el tiempo, la familia comenzó a reconstruir lo que la vida les había arrebatado. Nunca sería igual, pero al menos tenían la oportunidad de sanar juntos, de aprender a perdonar y de comenzar de nuevo. La vida no los había dejado, aun cuando parecía que todo estaba perdido. Suscríbete y comparte. Nada te emocionará ni te sorprenderá más que cuentos de resiliencia. Enjoying the story? Tell us where you're watching from. We want to hear from you.